Queridos amigos, buenos días. Gracias por estar del otro lado acompañándonos en este domingo muy especial, primer domingo de julio, y que es un mes en el que van a pasar muchísimas cosas. Primero que nada, es el domingo de los fundadores. Acabamos de cumplir nada más y nada menos que 155 años de existencia. El Ejército de Salvación hace 155 años que nació. Y además es el mes del Ejército de Salvación. Así que durante todo este mes vamos a estar aprendiendo y compartiendo acerca del Ejército de Salvación. El pasado, el presente y lo porvenir. No se lo pierdan. Y vamos a comenzar cantando una de las canciones que más nos identifica como Ejército de Salvación. Soy feliz, soy soldado en las filas de Cristo. ¡Aleluya! Las canciones fueron una de las herramientas del Ejército de Salvación desde sus primeros días como misión cristiana.
Las canciones populares se reescribieron con nuevas letras que explicaban la fe cristiana y se usaron junto con himnos conocidos y contemporáneos. Al principio se tocaban concertinas, panderetas y guitarras, pero no pasó mucho tiempo antes que se encontrara un estilo más adecuado para las reuniones al aire libre: los instrumentos de bronce. El primer grupo de instrumentos de viento del Ejército de Salvación se escuchó en 1878, cuando un predicador metodista llamado Charles Fry, junto con sus 3 hijos, tocó instrumentos de bronce para apoyar al Ejército de Salvación en sus reuniones al aire libre en la localidad de Salisbury, en el Reino Unido. Pronto viajaron con Booth mientras él recorría el Reino Unido, convirtiéndose en una característica distintiva y efectiva del estilo del Ejército de Salvación. También se formaron bandas en áreas como Norwich, Consett, Whitechapel y Portsmouth. Con el tiempo, muchos compositores talentosos utilizaron sus habilidades para escribir música nueva para este Ejército de Salvación y para que todos los grupos del Ejército de Salvación la tocasen, dando toda la gloria a Dios. Hoy en día, las bandas de bronce siguen siendo una forma importante de atraer multitudes y contarle a la gente acerca del amor de Jesús. El comisionado Theodore Kitching era el secretario personal del general William Booth. Él contó que una mañana llegó a la casa del fundador y encontró a William Booth en su estudio completando los versos de la canción Sin límite océano. Él había escrito esta canción para ser cantada en una campaña evangelística que se realizaría en el Exeter Hall de Londres. Esta cruzada se llamó la campaña Salvación sin límite, y esta canción se cantó por primera vez el 14 de noviembre de 1893 durante esa campaña. Originalmente, el coro Heavenly Gales Are Blowing se cantaba entre cada uno de los versos. Las palabras se publicaron por primera vez en la revista War Cry el 23 de diciembre de 1893. Booth anunció esta canción la última vez que apareció en público, en la celebración de su cumpleaños número 83 en el Royal Albert Hall de Londres, el 9 de mayo de 1912. 3 meses después, el general William Booth fue llamado a la presencia de Dios. Cambió su espada por la corona.
podemos orar y sentirnos juntos en la presencia del Señor y así fortalecer nuestras vidas en su amor y su misericordia. Por eso te invito a participar de la Semana Salvacionista de Oración, desde el lunes 6 al domingo 12 de julio. Durante toda esta semana te invito a dedicar tiempo a orar por diferentes temas. Cada tema va a ser presentado diariamente por nuestras redes sociales y así, unidos al cuerpo de Cristo, vamos a poder elevar nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial. Como familia, en tu hogar, entre amigos, pueden unirse también y orar juntos y disfrutar de la presencia del Señor también de esta manera. Así que está atento que durante toda esta semana, desde el lunes hasta el domingo, vamos a enviar unos videos especiales para poder guiarnos a este tiempo de oración juntos. Agradecimiento a un señor llamado William Booth, porque aquella vez que se encontró con su destino, aunque él no lo supiera, yo el mío también. Oh William, me alegro que escucharas bien cuando Dios te dijo qué hacer, pues soy soldado en el ejército que un día comenzaste, hallaste tu destino y el mío también. Cada reunión que asisto me levanto y testifico, si no fuera por el Army, ¿qué sería de mí? De salvación me hablaron y de Dios las buenas nuevas, haciendo un gran impacto en gente como yo. Oh William, me alegro que escucharas bien cuando Dios te dijo qué hacer, pues soy soldado en el ejército que un día comenzaste, hallaste tu destino y el mío también. Sé que hay iglesias donde hacen lo correcto, predican la palabra y aman al Señor, pero cuando Dios me habló me dijo, el ejército es lo tuyo, sírveme fielmente y no mires atrás. Oh William, me alegro que escucharas bien cuando Dios te dijo qué hacer, pues soy soldado en el ejército que un día comenzaste, hallaste tu destino y el mío también. Debería yo decirte que el Army no es perfecto, por eso es que hay lugar para alguien como yo, pero sí prometo orar y trataré de mejorarlo, daré todo de mí para que sea así.
A los 13 años, William Booth fue aprendiz de un prestamista, porque su padre pensó que este negocio le daría la mejor oportunidad de ganar dinero, por lo que en sus primeros años de su vida estuvo dividido entre una ambición comercial y una ambición espiritual. Había 3 cosas firmes en su mente. La primera, una determinación de progresar en el mundo. La segunda, la ambición de trabajar por un cambio político. Y la tercera era el anhelo de estar bien con Dios. Y este último anhelo se fortaleció y se intensificó por su asistencia a las reuniones metodistas. Catherine Booth, desde temprana edad, se mostró como una muchacha seria, entregada al Señor y sensible. Tuvo una rigurosa educación cristiana y a los 5 años ya leía en voz alta la Biblia a su madre. Y antes de cumplir los 12 años había leído la Biblia 8 veces. A los 14 años, una enfermedad en la columna la obligó a dejar la escuela y pasar muchos meses postrada. Más tarde, sus inquietudes por Dios la llevaron a experimentar un renacer espiritual. ¿Con cuál de estos fundadores, con Catherine o con William, nos podemos sentir identificados en esta mañana? Si bien, como hablábamos, los dos eran personas totalmente diferentes, pero tenían algo que sentían igual. Tanto William como Catherine conocían a Dios y decidían cada día ser guiados por Dios. Te invito a abrir tu Biblia en esta mañana y me gustaría que pudiéramos meditar en Génesis capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 8. Génesis capítulo 6 del versículo 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en estos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra de Dios nos muestra que la tierra ya no era el paraíso que Dios había creado. Qué rápido que la humanidad se había olvidado de Dios. Pero en toda la tierra había un hombre que junto a su familia continuaba adorando a Dios. El mundo estaba inundado de maldad, como leíamos recién. El número de los que recordaban al Dios vivo, al Dios de la creación, se había reducido a 1. En el versículo 5 podemos ver que los pensamientos de los hombres eran continuamente pensamientos de maldad. Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente del mal. El pecado comienza en la mente. Las personas eran realmente malvadas, de adentro hacia afuera. Y esto lo podemos ver también en Santiago, capítulo 1, del versículo 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Nuestra propia concupiscencia se refiere a los deseos pecaminosos que brotan del alma humana. El pecado no es un acto espontáneo. El pecado es el resultado de un proceso. Y como vimos tanta maldad en el tiempo de Noé, también William y Catherine experimentaban y veían mucha maldad a su alrededor también. Y Dios había tocado también sus corazones. Era un mundo de miseria, era un mundo oscuro, era un mundo de perversión. Hoy en día, quizás también a nuestro alrededor podemos ver la maldad, el egoísmo, la búsqueda de satisfacción propia, la desvalorización de la vida, miseria, derechos humanos quebrantados, familias destrozadas. Y quizás podemos llegar a llamar esta sociedad como normal, como cosas normales que pasan hoy en día. Pero tanto en Génesis como en el tiempo de los fundadores del Ejército de Salvación, como en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, podemos ver una vez más a Dios. Y leyendo la palabra del Señor, podemos ver que Dios escogió a una persona que halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era el único seguidor de Dios que quedaba de su generación. Segundo padre de la raza humana, hombre de paciencia, constancia y obediencia. El primer más grande constructor de barcos de la historia. Noé, un hombre en toda la tierra que halló gracia delante de Dios. Y el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis nos dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y Dios caminó con él. En medio de toda la maldad, en medio de toda la malicia, en medio de tanta perversión, había un hombre que Dios veía como justo, que Dios veía con gracia. Un hombre de fe, nos dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Un hombre que halló gracia delante de Dios, porque se humilló, porque buscó, porque constantemente anhelaba estar en la presencia del Señor. Un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, porque hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y en Génesis 6, versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué puede hacer
un solo hombre por sí mismo? Yo creo que no mucho. Pero ¿qué puede hacer un solo hombre guiado por Dios? Lo vemos en Noé. ¿Sentiste alguna vez que Dios te llamó a hacer algo y no obedeciste? Quizás por miedo, quizás por rebeldía, quizás tratando de hacer oídos sordos. ¿Qué puede hacer un hombre guiado por el Señor? Ver a un hombre muerto en la zanja era común en el tiempo de William Booth. Ver a un hombre obrero entrar a una iglesia era algo totalmente inusual. A un ambiente como este llegó William Booth, un ministro metodista sin iglesia, en junio de 1865. Pocos días después le pidieron que se hiciera cargo de una misión que estaba dirigiendo en una carpa colocada en el terreno de un cementerio en desuso. Como consecuencia, la noche del 2 de julio, William Booth predicó el Evangelio en una carpa sin ventilación, iluminada por lámparas a petróleo. Pero en esa reunión, 6 personas aceptaron a Jesús como su Salvador. Después de una de esas reuniones semanales, William llegó a su casa alrededor de medianoche, cansado pero entusiasmado. Acercándose a su esposa, exclamó: «He encontrado mi destino». Catherine, su esposa, lo acompañó en esta determinación y se convirtió en uno de sus más grandes apoyos, y juntos construyeron el ejército de salvación. Noé construyó un arca para salvar a la humanidad. ¿Qué puede hacer un hombre guiado por Dios? Un ambiente alrededor, un hombre dispuesto y obediente y un plan, el plan de Dios. En Génesis, en el mismo capítulo 6, en los versículos 17 y 18, dice: «Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo». La palabra del Señor nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero no era la intención de Dios destruir a la humanidad. No era el plan de Dios destruir a la humanidad. Dios halló un hombre dispuesto a obedecerle y a honrarle y a cumplir el plan de Dios para la humanidad. Y a través de él dio la oportunidad a las personas para volver a él, para volver a su camino. En Génesis capítulo 7, versículo 4 dice: «Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice». Dios dio 7 días más para dar la oportunidad a las personas que se habían alejado de él, a que recapaciten y se convirtieran de sus malos caminos. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos guía por medio de la Biblia, por medio de una reflexión, por medio de un pensamiento, cuando Dios nos inquieta a hacer algo, es porque Él tiene un plan especial para nosotros y para las personas que están alrededor nuestro.
Salmos 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos guía, nos enseña, nos hace comprender su voluntad. Él conoce lo que es mejor para cada uno de nosotros y para los demás. Si esta es nuestra convicción, ¿por qué no confiar en Él? ¿Hay oscuridad alrededor nuestro? ¿Hay pecado en nuestros vecinos, en nuestro ambiente, en nuestro barrio? ¿Estamos dispuestos a ser guiados por Dios, a ser llamados por el Señor, a ser movidos por Dios, a hacer algo? ¿Confiamos plenamente en Dios y en su perfecto plan? ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera obedecido? ¿Qué hubiera pasado si William Booth y Catherine Booth no hubieran sido guiados por Dios, no hubieran obedecido, no hubieran querido escuchar? ¿Qué hubiera pasado si tantas personas no hubieran obedecido la voz del Señor? Te invito a escuchar un coro en esta mañana, un coro aleluya, y a reflexionar si en este tiempo hemos respondido de una forma positiva a lo que Dios nos ha mandado a hacer, si hemos disfrutado de su bendición, de su gracia y de su amor, aún en tiempos difíciles. Y pensar, si Dios te está llamando, si Dios te quiere guiar hacia algo, ¿cuál sería tu respuesta?